Buenos días, hermanos. Amén. Uy, felices, contentos hoy, porque hay un motivo que celebrar en nuestra iglesia. El paso de obediencia del bautismo que van a realizar hermanos de la congregación, hermanas de la congregación. Amén. Saludamos también a nuestros hermanos, familiares, amigos, personas que nos ven por este medio. Es algo precioso lo que van a hacer nuestros hermanos, porque el Señor nos manda, luego de haber recibido de corazón al Señor, de haber tenido un encuentro personal con Cristo, el siguiente paso es ser bautizado. Es una orden que da el Señor. Si bien no te salva, pero estás cumpliendo, estás dando obediencia a Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. La primera alabanza que vamos a entonar es: soy nueva criatura. ¿Y cuándo vamos a ser nuevas criaturas para los que nos ven? Cuando recibimos a Cristo. Amén. ¿Dónde? Amén. En nuestro corazón. Decimos: Señor, ya no quiero ser como era, pecadora. Quiero ser una nueva criatura en ti. Y damos ese paso de conversión, de aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Qué hermoso poder entonar. Ahora todos somos nuevas criaturas. Entonces vamos a entonar: soy nueva criatura. ¿Nos acompaña? Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Soy nueva criatura.
declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¡Sí, Señor! ¡Oh, te alabamos! ¡Te alabamos, Señor! Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? El tema del bautismo posiblemente sea uno de los temas que más controversia ha causado durante la enseñanza bíblica en las iglesias actuales. Porque hay algunas iglesias que creen o que argumentan diferentes tipos de bautismo. Por ejemplo, hay algunas iglesias que piensan o argumentan, defienden el bautismo por rociamiento, es decir, que te echen un poquito de agua en la cabeza. En cambio, otras, como la nuestra, defienden el bautismo por inmersión, es decir, que te sumerjas completamente en el agua. Algunas iglesias bautizan a los bebitos, otras iglesias ya bautizan a los niños, jóvenes o adultos que tienen cierta capacidad de decisión. Algunas iglesias enseñan que el bautismo salva y que puede incluso quitar el pecado original. Y también existen iglesias que solamente bautizan en el nombre de Jesús, cuando lo correcto es que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en las tres personas de la Trinidad. Entonces, esto nos podría llevar a nosotros a preguntarnos qué dice entonces específicamente la Biblia, cuáles son las enseñanzas bíblicas acerca del bautismo. En las iglesias evangélicas, en particular, de repente como la nuestra, que tenemos una denominación bautista, y justamente tiene que ver nuestra denominación como iglesia bautista mucho que ver con la doctrina del bautismo, creemos nosotros que el bautismo debe darse por inmersión, como ya saben, sumergirse completamente en el agua. Claro que no es el único distintivo de repente de la iglesia evangélica o particularmente de la iglesia bautista. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en el bautismo por inmersión? Y lo vamos a explicar esto en el día de hoy. Y nosotros como bautistas somos quizás una de las pocas denominaciones evangélicas que practican justamente este bautismo por inmersión. Y lo hacemos como, escuchen bien hermanos, hacemos este bautizo como un símbolo de la salvación, pero el bautismo no es un requisito para la salvación. En siglos previos, en siglos anteriores, había cierta persecución incluso contra los evangélicos que tenían este tipo de práctica del bautismo por inmersión. Pero a pesar de la resistencia que podría haber por parte de otros movimientos, o por los inconvenientes de repente para algunas personas que pudiera sugerir la inmersión, las iglesias evangélicas, en especial las bautistas, siempre defendían y se aferraban a esta enseñanza, a esta doctrina o práctica del bautismo por inmersión del creyente. Y la respuesta vamos a encontrarlo justamente en la Biblia y en muchos de los pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento que van a defender el argumento sobre el bautismo por inmersión, y también nos van a enseñar cuál es el simbolismo que encierra el bautismo. Uno de los textos más importantes que nos da la enseñanza
acerca de la doctrina del bautismo se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6 y los versículos del 1 al 4. Vayamos entonces, hermanos, a nuestras Biblias y revisemos Romanos 6, 1 al 4. La palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos 6, del 1 al 4: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. La palabra bautismo, que utilizamos en nuestro idioma, en el español, proviene de la palabra griega baptizo, que tiene dos significados importantes. Y aquí vamos a ver justamente por qué que nosotros nos bautizamos por inmersión. Esta palabra baptizo, del griego, significa sumergir o hundir. Es por eso entonces que el bautismo cristiano tiene que ser por inmersión, es decir, completito tienes que meterte dentro del agua. Es decir, que vamos a introducir a la persona completamente en el agua. No es solamente echar un poco de agua sobre la cabeza. Claro está, siempre que las condiciones físicas, las condiciones de salud te lo permitan. Aunque ustedes de repente han podido ver por redes sociales que incluso hasta personas paralíticas, cuadraplégicas, han sido bautizadas completamente por inmersión. Así que no habría excusa para que tú también lo hagas, no deberías tener miedo. Ahora, la palabra bautizo también significa teñir, es decir, que una persona que se bautiza se tiñe de Cristo. Esto va a identificar a ese cristiano con la muerte de Cristo, con su sepultura y con su resurrección. Ahora, el bautismo es una de las dos enseñanzas, o mejor dicho, de las dos ordenanzas que nos da Cristo para que todo creyente pueda cumplirla. Y esta ordenanza la hizo Cristo justamente antes de su ascensión. Recuerden, las dos ordenanzas que nos da la Biblia son el bautismo y la cena del Señor. Ustedes busquen la Biblia y no van a encontrar ninguna base bíblica para los sacramentos que otras iglesias enseñan, como por ejemplo la primera comunión o la confirmación, etcétera, etcétera. Eso no está en la Biblia. ¿Y dónde está entonces esa enseñanza o esa ordenanza que Cristo nos hizo acerca del bautismo? Lo encontramos en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vean entonces aquí, hermanos, que estas instrucciones que nos da Jesús son bastante claras y bastante específicas. Nos está enseñando que nosotros, como Iglesia Universal, como creyentes, tenemos esa responsabilidad de enseñar la palabra del Señor y de hacer discípulos y de bautizarlos. Ahora, esto también nos estaré diciendo que no es necesario que tú seas pastor para que bautices a una persona. Como creyente, tú también puedes bautizarlos. No es requisito que sea un pastor quien bautice a alguien.
Ustedes van a ver también, por ejemplo, en el libro de Hechos, muchas historias que son cristianos comunes que bautizaban a otros, a nuevos creyentes. Ahora, todas estas cosas nos hacen ver que nosotros como cristianos tenemos esa obligación de compartir esa palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, a las naciones, es decir, a todas las personas, hasta el fin del mundo. Y una de las razones importantes por la cual el bautismo es necesario dentro de la vida del creyente es porque Cristo mismo nos dio la orden de bautizar y bautizarnos. Ahora, el bautismo, como ustedes lo ven aquí también en este versículo, se hace en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, en las tres personas de la Trinidad. Esto hace que el bautismo sea efectivamente cristiano. Y a través de esta ordenanza de la Biblia, nosotros, un creyente, va a poder pertenecer a la comunidad de una iglesia local. Cuando tú recibes a Cristo, vas a formar parte de la iglesia universal, es decir, de todo el cuerpo de Cristo. Pero cuando te bautizas en el agua, formas parte de una iglesia local. Vas a recibir tu certificado de membresía de una iglesia. Ahora, cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y forman parte del cuerpo de Cristo. Y el bautismo viene a ser una especie de medio para que tú puedas proclamar públicamente tu fe y que estás siendo discipulado en la fe. Es por eso cuando tú vas a ser bautizado, vas a confesar de que has recibido a Cristo, que Él ha entrado en tu vida, que Él ha limpiado tu alma del pecado y que ahora tienes tú una nueva vida, una vida santa en el Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo viene a ser una especie de representación dramática, digamos así, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo que va a representar tu propia muerte de la vida en pecado y tu nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa sus pecados ante el Señor, muere al pecado y es elevado a una vida nueva. Entonces, el bautismo, esta acción de ser sumergido en agua, va a representar que tú has muerto al pecado y tu salida del agua va a ser una representación de que tienes ahora una vida nueva, una vida limpia en Cristo y que va a seguir siendo santa porque el Señor ha obrado en ti. Amén. Entonces, el bautismo es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en tu vida, en la vida del creyente por acción de la obra santífica y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, el bautismo es un acto de obediencia al Señor que se hace, escuchen, después de la salvación. Aunque el bautismo está estrechamente relacionado con el acto de la salvación, escuchen, el bautismo no es requisito para ser salvo. El bautismo en agua simboliza la confianza total de todo creyente y su plena dependencia del Señor Jesucristo, así también como tu compromiso de poder vivir una obediencia a Él. También el bautismo representa una unidad de todos los creyentes, de todos los santos que pertenecen al cuerpo de la Iglesia de Cristo. Es decir, con cada persona, con cada creyente, tú te estás identificando de que ese creyente es tu hermano. Y asimismo, este bautismo en agua va a expresar que tú estás recibiendo oficialmente a nuestro Señor Jesucristo. El bautismo nos identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura, y que Él murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, nosotros también morimos en Él. Es decir, nuestra naturaleza antigua, nuestra naturaleza pecaminosa, debe estar muriendo cuando recibimos a Cristo.
Él fue sepultado, Cristo fue sepultado después de muerto, y también nuestra vieja naturaleza debe ser sepultada, debe ser enterrada. Y el bautismo de Cristo, o el bautismo en agua, también nos identifica con la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó y también nosotros vamos a resucitar en un futuro. Literalmente vamos a resucitar. Es así entonces que el bautismo simboliza la muerte y la sepultura de la vieja manera de vivir, seguida por una resurrección a una vida nueva que la has alcanzado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si nosotros pensamos que nuestra antigua vida, que estaba llena de pecado, debe ser muerta y sepultada, entonces nosotros tenemos que tener también una motivación poderosa para poder vivir en obediencia al Señor. Entonces diríamos que conscientemente estamos asumiendo mediante el bautismo que estoy dejando esa naturaleza pecaminosa antigua y yo estoy ya públicamente diciendo que quiero vivir una nueva existencia en Cristo Jesús. Vamos a ver entonces ahora cuál es este simbolismo que trae el bautismo. Y va a significar el bautismo tres cosas principales. Uno, revestirnos con Cristo. El primer símbolo del bautismo es revestirnos en Cristo. Ahora, hermanitos, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. La palabra de nuestro Señor nos dice en Gálatas 3:27: por todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Amén. Fíjense entonces aquí que nos está diciendo en la Biblia que el bautismo en agua es para los creyentes. Antes de ser bautizados, tenemos que creer que somos pecadores y que necesitamos de la salvación. También tenemos que estar convencidos de que Cristo murió por nosotros en la cruz para pagar nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para asegurar nuestro lugar en el cielo, en tener nosotros una vida eterna. Cuando nosotros hemos ido a los pies de Jesús, cuando nos hemos vuelto al Señor Jesucristo, pidiéndole que perdone nuestros pecados y que sea nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo en el poder del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo ahora va a morar en el corazón de ese nuevo creyente. Es así entonces que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tu salvación eterna ya ha sido garantizada y ya debes empezar a morir a esa vieja naturaleza de pecado y tener una nueva vida en Cristo. Es entonces así que, de acuerdo a las Escrituras, cuando tú ya has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, es cuando tú ya estás preparado para ser bautizado. Ahora, ¿por qué Pablo habrá utilizado este término de revestirnos o vestirte de nuevo? Significaría eso. En la sociedad romana de aquella época, estamos hablando del siglo I, cuando un futuro joven estaba en la edad de la adolescencia y iba a pasar de la niñez hacia la etapa de adulto, había una especie de ceremonia, digamos así, en la cual él tenía una túnica antigua, la túnica de niño, y se ponía una nueva túnica que representaba la túnica ya de un adulto, de un ciudadano. Esto representaba entonces para las costumbres romanas el paso a la ciudadanía adulta, con todos los derechos y también con todas las responsabilidades que significaba la ciudadanía de este joven. Entonces Pablo quiso más o menos dar una especie de simbolismo en ese contexto cultural de esa época, y quería asociarla con el concepto del bautismo, y quería más o menos transmitir este mensaje: que nosotros los cristianos, al ser bautizados, estábamos creciendo espiritualmente y estábamos listos para tomar un nuevo privilegio,
y todas las responsabilidades de un cristiano que está creyendo, que está creciendo en su fe, en su fortaleza espiritual. Y Pablo nos dice entonces con este ejemplo que ese cristiano que está siendo bautizado está manifestando públicamente en una ceremonia que está dejando todos esos trajes antiguos de su vida en pecado y se está colocando una nueva vestidura de una vida nueva, una vida santa en el Señor Jesucristo, en el cual va a él a mostrar su rectitud en el Señor. Ahora, todos tenemos que estar conscientes de que estamos en una guerra espiritual continua contra Satanás y todas sus huestes, además de también tener una lucha contra el mundo y nuestra propia carne, que todavía está ahí pulsándonos. Pero Dios también quiere equiparte a ti con una armadura espiritual inigualable para que tú puedas participar activamente con fuerza en esa batalla espiritual. Entonces, tu responsabilidad, hermano, es que puedas resistir todos los embates que vas a sufrir por parte del enemigo del diablo y también por parte del mundo. Entonces, cuando el demonio te esté atacando, tú vas a poder tener la fuerza para poder rechazarlo si tú estás comprometido en vivir en obediencia al Señor. Y uno de esos primeros pasos de obediencia al Señor es justamente el bautismo. Un segundo símbolo que nos da el bautismo es enterrar la vida vieja y resucitar en vida nueva. Segundo símbolo, enterrar la vida vieja y resucitar a una vida nueva. Y ahora, hermanos, por favor, vayamos en la Biblia, seguimos en el Nuevo Testamento, al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. La palabra de nuestro Señor nos dice en Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Amén. Vemos entonces que el bautismo es un paralelismo, es decir, una representación de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Y también es una semblanza de la muerte y sepultura de nuestra vieja vida en pecado, seguido de la resurrección de nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Recordar nuestra vida pasada y pecaminosa como muerta y sepultada con Cristo nos da a nosotros también, o nos debería dar, motivación para resistir el pecado, para que tú puedas tener la fuerza ante las tentaciones que se te sigan presentando. Y cuando nosotros tenemos ese deseo, esa decisión de rechazar esa perversa vida en pecado que teníamos antes de llegar a los pies de Cristo, vamos a poder entonces conscientemente de escoger tratar a esa vida pasada como ya una vida muerta. Tú, cuando recibiste a Cristo Jesús como Salvador, enterraste, sepultaste, dejaste muerta esa vida pecaminosa. Y el bautismo justamente está haciéndote recordar que tú ya has sepultado, que has enterrado a ese viejo yo que estaba lleno de pecado. Cuando nos bautizamos en agua y lo hacemos en el nombre de Jesús, entonces enterramos, o es la representación, es el recuerdo de que ya has sepultado esa vieja naturaleza pecaminosa. Y cada vez que tú veas también a una persona bautizarse, estás recordando ese hecho. Claro está, solamente que previamente tú hayas creído, estés creyendo en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, el cual resucitó de entre los muertos para que tú puedas tener vida eterna. Insisto, la Biblia nos dice que el bautismo no salva, el bautismo no salva, el bautismo no quita el pecado original, ni quita cualquier tipo de pecado, no lo quita.
Solamente es una representación de que tú ya has sido limpiado de tus pecados. Ahora, el bautismo en agua es una hermosa imagen también de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Puesto que en el momento del bautismo vas a estar completamente sumergido en agua, va a simbolizar entonces la sepultura de esa vieja naturaleza con nuestro Señor. Como que somos bautizados por la muerte de nuestro Señor en la cruz y que ya no vamos a ser más esclavos de esa naturaleza pecaminosa que antes teníamos. Y cuando sales del agua, cuando te levantan del agua, eres resucitado simbólicamente, así como Cristo resucitó. Esto significa, o esto va a representar que eres entonces levantado a una nueva vida en Cristo para estar con el Señor por siempre, y que has nacido en una nueva familia en Cristo Jesús, y que tu Padre es el Padre Celestial. Asimismo, también el bautismo va a representar pues una limpieza espiritual que vas a experimentar porque ya has sido salvo. Y el tercer símbolo del bautismo es justamente lo que está asociado a la limpieza espiritual. El tercer símbolo es lavarse de los pecados. El tercer símbolo del bautismo es lavarse de los pecados. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hechos 22, 16: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. La Biblia nos enseña que el bautismo simboliza que una persona ha sido lavada, pero no es un medio para la salvación. Repito nuevamente, el bautismo no es un medio para la salvación. Entonces, no es correcto decir, por ejemplo, que tú eres salvo si te bautizas. O que, por ejemplo, como dicen en otras iglesias, tengo que echarle agüita de socorro para que ese bebito no se vaya al infierno o ese bebito no se vaya al purgatorio. Eso no está en la Biblia. El bautismo, entonces, no es una forma o no es una manera de canalizar la salvación. El bautismo no es la forma en que tú puedes alcanzar la gracia para que puedas ser salvo. No más que el bautismo significa que tú estás testificando ante todas las personas que ya eres salvo, porque ya antes tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es decir, que es una testificación, es una manifestación pública de que tú ya has experimentado la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nuevamente, el bautismo no limpia los pecados, pero sí simboliza que tus pecados ya han sido perdonados antes, por medio de tu fe en Cristo. Amén. Aunque el bautismo, como mencioné, no es esencial para la salvación, es un requisito de todas maneras para que tú manifiestes tu obediencia al Señor. Ahora, nosotros vimos en el versículo de Mateo 28 que Cristo mandó a todos sus discípulos a bautizar. Y por consiguiente también el bautismo es una forma de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Es la primera ordenanza que Dios te da. El bautismo vendría a ser como una manera de decir a todo el mundo: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Amén. Aquella persona que no quiere bautizarse es como si dijera: el Señor o Jesús no es mi Señor, o no me importa que Jesús sea mi Señor. Las personas que están rechazando el bautismo. Ahora, el hecho de que el bautismo en agua no es un prerequisito para la salvación, lo vamos a apreciar mucho mejor en algunas de las historias de la Biblia. Hay algunas iglesias que te dicen: si no te bautizas, ¿te vas a dónde? Al infierno. Algunas iglesias te dicen eso, o por lo menos para que tengas cierta chance te puedes ir al purgatorio. Pero recuerden ustedes una historia cuando Jesús estaba crucificado.
Al lado de él habían 2 ladrones. Uno de los ladrones le pidió al Señor que lo salvara. ¿Sí o no? Y Jesús, ¿qué le dijo? Estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan esa historia? Sí. En ese momento, ese ladrón aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. El ladrón le pidió el perdón de sus pecados, y sus pecados fueron perdonados por Cristo allí mismo, en la cruz. Te pregunto, ¿ese ladrón que murió allí en la cruz tuvo chance de ser bautizado? No. ¿O fueron los romanos y con todo y cruz lo metieron al agua en el río Jordán? No, murió sin bautizarse. Pero Cristo le dijo que iba a estar en el paraíso. Entonces se dan cuenta que para ser salvo no sirve el bautismo. Para ser salvo tenemos que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso no quita la importancia del bautismo como para mostrar tu obediencia al Señor y mostrar públicamente, reconocer ante todo el mundo que tú eres del Señor. Dices a todo el mundo, yo soy cristiano, yo he recibido a Cristo, yo amo a mi Señor Jesús. Eso estás haciendo cuando te bautizas. Amén. Amén. Los cristianos entonces tenemos que ser bautizados como paso de obediencia y por amor a nuestro Señor Jesucristo. El bautismo en agua por inmersión entonces es el método bíblico por causa de que nosotros estamos representando simbólicamente la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también la muerte y sepultura de nuestra antigua naturaleza pecaminosa, y que has tú resucitado en una nueva vida en Cristo y que ya has recibido la salvación por la obra de nuestro Señor. Amén. Ahora, una pregunta. ¿Quiénes pueden bautizarse entonces? Solamente los creyentes pueden ser bautizados. Los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, no deberías bautizarte. El Nuevo Testamento, ustedes leen en el libro de Hechos, siempre van a encontrar ahí documentaciones acerca de que la conversión, es decir, recibir a Cristo como Señor y Salvador, siempre era antes que el bautismo. Como por ejemplo en el caso del etíope, cuando se encontró con Felipe en el desierto caminando hacia Emaús. El eunuco le preguntó a Felipe, por ejemplo, si recuerdan esa historia, aquí hay agua, dice, ¿qué me impide que yo pueda ser bautizado? Felipe le dijo, si crees en Cristo de todo corazón, puedes hacerlo, puedes bautizarte. Y en ese momento el etíope fue bautizado. Es decir, que para que puedas ser bautizado, el único requisito es que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Los evangélicos, y también en particular los bautistas, nosotros que recurrimos a la Biblia como la autoridad única para la fe y para la práctica de una vida cristiana, creemos entonces que el bautismo debe darse por inmersión y que es exclusivamente separado para aquellos que ya han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. No es que también te quieras bautizar solamente por curiosidad o para ver qué pasa, o para pensar de que Dios te va a salvar o que va a limpiar tus pecados. Nuevamente, el bautismo solo es un simbolismo, es un paso de obediencia. Amén. Primero tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. El bautismo también nos indicaría a nosotros un compromiso a seguir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, el bautismo también tiene que ser voluntario, porque voluntariamente tú estás aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. Y como es voluntario, es por eso que no debería bautizarse a los bebés. ¿Por qué? Porque los bebés no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ya un niño que tenga cierta capacidad de decisión, digamos entre los 6 o 8 años, niño que ya ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ese niño sí puede bautizarse. ¿Ven? El bautismo tiene que darse después de haber recibido a Cristo. Entonces, si eres un niño
de 8 añitos que ya has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ya puedes bautizarte. Si eres un adulto de 40 y tantos que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, puedes bautizarte a esa edad. O si eres un ancianito de 90 y tantos años, con tu mascarilla de oxígeno, y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, también puedes bautizarte. O sea, no hay un límite de edad para bautizarte. El único requisito es que hayas recibido a Cristo y Salvador con decisión propia, que ya has tenido el razonamiento para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Entonces, ese requisito primero es que tú hayas sido, porque para que seas bautizado es que hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador, y también pues paralelamente que entiendas qué significa el bautismo, ¿no? Como ahora lo estamos explicando. Ahora, si una persona ya ha recibido a Cristo y está entendiendo entonces el simbolismo del bautismo y tiene ese deseo voluntario de querer proclamar ante toda la gente que es de Cristo, tiene ese deseo de ser bautizado, no hay razón para que pueda impedir de que un creyente pueda bautizarse. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el bautismo es un paso de obediencia, una proclamación pública en el cual tú estás profesando tu fe en Cristo. El bautismo entonces es importante como paso de obediencia, una declaración pública de tu fe en Cristo y de tu compromiso de vivir en Él, una identificación con la muerte de Cristo, con su sepultura y también con su resurrección. Amén. Y vamos a una segunda pregunta. ¿Cuándo puedo bautizarme? El bautismo, hermanos, puede tomar lugar inmediatamente después ¿de qué? De haberte convertido. Si nosotros vamos a las historias del libro de Hechos, les invito a que lean el libro de Hechos, ahí van a encontrar las historias. ¿Qué pasaba con esos cristianos? Aceptaban a Cristo en la mañana y al mediodía o en la tarde al agua. En el mismo día se bautizaban. No había que, como, no sé por qué ahora en las iglesias actuales tenemos esa costumbre de todavía pasa medio año, 1 año, 5 años, 10 años después de haber aceptado a Cristo, recién te estabas bautizando. Pero en la Biblia no van a encontrar tiempo de espera. En la Biblia, aceptabas a Cristo, bautizado. Aceptabas a Cristo, bautizado. Así de veloz, expreso, no sé. Hoy en día no sabemos por qué, de repente no tenemos las condiciones, aunque en algunas de nuestras iglesias tenemos un río cerca, pero igual no tenemos esa costumbre de bautizarlos apenas se decidan a aceptar a Cristo, ¿no? Pero lo normal o lo correcto, de acuerdo a la Biblia, sería aceptas a Cristo y bautizarse. Porque ya vimos que el bautismo no es esencial para la salvación, no requiere entonces no va a requerir que una persona tenga cierto tiempo de espera para bautizarse. Tampoco llenar una solicitud, ni hacer un formulario, ni nada. Y tampoco en la Biblia te dice, como en algunas iglesias que no sé por qué toman esas actitudes, de que el que va a bautizarse tiene que pasar por unas clases de discipulado, o de que tiene que tomar de repente un periodo de prueba de 3 meses, no sé de dónde sacan los 3 meses, para ver si efectivamente es creyente o no, o para esperar si permanece, si no se va a la discoteca cristiana, o de repente para ver una u otra oportunidad, o que el clima esté bueno, etcétera, etcétera. No hay ninguna fecha o no habría motivo para esperar el bautismo. El mandato de Dios es prácticamente que te dice, aceptas a Cristo y ahora mismo te bautizas. Así debería ser. Claro que está en nuestra iglesia actual, hemos tomado ciertos protocolos por el mundo en que vivimos, pero lo correcto sería que te bautices inmediatamente después de haber aceptado a Cristo. Ahora, puede haber, pues, de acuerdo al sistema en el que vivimos, de que hacemos programación de bautismo por fechas especiales, aniversarios de la iglesia, día de la Biblia, etc. Ya nos tenemos que amoldar un poco al tiempo actual. O de repente tú tienes la oportunidad de bautizarte hoy y quizá dices, pero no me estoy bautizando y me puedo sentir mal de repente, ¿no? Pero puede haber motivos entendibles
como para de repente aplazar tu bautismo. Como por ejemplo, tú estás esperando la presencia de algún familiar que de repente no es creyente y tú quieres aprovechar ese acto del bautismo como para dar un testimonio a ese familiar tuyo al que tanto amas, y pues esa es una oportunidad para poder alcanzarlos a Cristo. El Señor va a entender ese motivo y no te sentirías mal, ¿ya? Pero no hay que poner excusas vanas para poder bautizarse, como que hace mucho frío, o que tengo 18 años y me va a dar reumatismo, o que el agua está mojada. Entonces no van a poner ustedes ninguna excusa así para poder bautizarse, ¿ya? Entonces hay que bautizarte, porque también tú, si haces ese paso de obediencia, vas a recibir muchas bendiciones. Amén. Amén. Simplemente tienes que decir: he aceptado a Cristo y estoy preparado, soy cristiano, estoy preparado para tomar ese paso de obediencia. Amén. Amén. Y dirías, ¿no? Tan pronto como esté listo, tan pronto como ya pueden ir mis familiares, como tan pronto como pueda hacerlo, voy a obedecer ese paso de obediencia y me voy a bautizar. Ya ven, las únicas exigencias que te pide Dios para que te bautices es simplemente que hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Ni siquiera que hayas recibido una prédica sobre el bautismo, ni siquiera eso. Solamente que hayas creído ya en Cristo como tu Señor y Salvador, que tú ya has decidido ya seguirlo. Y así tú estás mostrando ante todo el mundo y también ante los ángeles del cielo y ante el mismo Dios que tú eres creyente. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor esta mañana por nuestros hermanos presentes hoy. Gracias también por los que están tomando la decisión de bautizarse. Padre Celestial, tú guíanos siempre en tu camino, Padre. Permite que nosotros podamos tener ese discernimiento para poder conducir nuestra vida de acuerdo a tus preceptos y a tu voluntad. Amén. Señor, fortalécenos ante toda esta existencia en este mundo y los enemigos, el demonio que siempre están atacándonos para evitar que nosotros podamos crecer espiritualmente. Danos fortaleza, instrúyenos, Padre Celestial, danos un espíritu que busque más la lectura y el estudio de la Biblia, así como de una vida en oración. Suple nuestras necesidades, Señor, y siempre danos energía y fuerza. Guíanos, Padre Celestial, y siempre muéstranos tu camino correcto. Amén. Le damos honra y gloria, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.